Hola, ¿qué tal chicos? Nos encontramos nuevamente en una de sus clases de lengua castellana de su colegio Centro Educativo Virtual Confacauca. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante llamado sistemas verbales y no verbales. ¿Qué es un sistema verbal y qué es un sistema no verbal? Primero que todo debemos comprender que cuando hablamos de sistemas verbales y no verbales estamos haciendo alusión al lenguaje. El lenguaje verbal se lleva a cabo de dos formas básicas. Encontramos una que es a través del formato oral, es decir, cuando utilizamos las palabras, cuando damos una conferencia, cuando estamos charlando o cuando estamos recibiendo o realizando una llamada por teléfono. Y otra es el formato escrito, que será medido por la lectura de un libro, por una conversación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, y es decir, que se representa gráficamente por medio de signos de un idioma para que el receptor o la persona con quien hablamos comprenda nuestro mensaje. Entonces vamos a comprender lo siguiente. El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito y el lenguaje oral. De las dos maneras podemos hacer uso del lenguaje y nos podemos comunicar. Se presenta un emisor, un receptor y un mensaje. El emisor es la persona quien está realizando o enviando el mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje y el mensaje pues es las palabras que estamos utilizando, el mensaje que estamos dando. El contexto pues será el lugar en donde estamos haciendo uso del lenguaje y el contexto será el lugar en donde estamos haciendo uso del lenguaje. El canal puede ser el teléfono, puede ser un libro, una carta, y el código, pues que son las palabras que estamos utilizando. ¿Listo? ¿Qué es el lenguaje verbal y no verbal? Por su parte, entendemos como lenguaje no verbal la comunicación a través de signos diferentes a los del idioma. Y esos signos pueden ser recibidos por medio de diferentes sentidos, como la vista, el olfato, el tacto, y a su vez ser comprendidos o no ser comprendidos. Estamos hablando de imágenes sensoriales, auditivas, olfativas, visuales. Incluimos gestos, movimientos, sonidos poco inteligibles, pero que pueden ser comprendidos. Aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando la mamá le dice, usted le dice a la mamá, mamá me deja salir a jugar y su mamá le dice, ya, ahí le está dando un tipo de comunicación. Encontramos en el lenguaje no verbal diversas formas, por ejemplo, las lumínicas, como el intermitente de un coche. No sé si de pronto ustedes van en la calle y ven un coche que le hace luces a otro coche, en cierto modo, esa es una manera de comunicarse. Las imágenes, algo que podría ser cualquier pintura, los sonidos como un silbido, un gruñido, los gestos, levantar el dedo gordo en señal de victoria, los colores, cuando el rojo se asocia a la pasión, a las banderas en el mundo marítimo. Entonces encontramos que hay gran diversidad de tipo de lenguaje no verbal. Nos podemos comunicar de cualquier manera sin utilizar las palabras. En el lenguaje no verbal podemos hacer uso de los movimientos de cabeza, sí, no, ¿listo? La orientación de la mirada, cuando hacemos mala cara, cuando torcemos los ojos, la expresión facial, cuando no nos gusta algo, realmente hacemos utilizamos o hacemos una expresión facial diferente, los gestos corporales, y hay otros medios sin el uso del signo verbal, que es el oral o el escrito. En el lenguaje verbal y el no verbal, estos dos lenguajes pueden ir unidos. En múltiples ocasiones, de hecho, una buena destreza en ambos es perfectamente complementaria. Podemos observar casos habituales como una persona que habla contigo y a la vez te toca, gesticula con las manos, alguien que explica el significado de una señal de tráfico, etc. Entonces podemos hacer uso del lenguaje no verbal y del lenguaje no verbal, cuando utilizamos los gestos, cuando hacemos expresiones faciales y demás. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen. La comunicación se puede dar
por lenguaje no verbal y por el lenguaje verbal. El lenguaje verbal puede ser oral y puede ser escrito. Y en el lenguaje no verbal utilizamos gestos, imágenes y sonidos. Estos son los referentes de donde se ha tomado la información para la explicación del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta clase de lengua castellana. Nos encontramos nuevamente en una nueva sesión. Que estén muy bien. Hasta pronto.